Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias por haber atendido a esta invitación. Estoy convencida de que lo que nos van a contar los científicos y lo que vamos a poder observar justificará la expectación que ha despertado este acto. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está muy orgulloso de haber participado en este proyecto y nos alegra poder compartir con todos vosotros los resultados de este trabajo internacional en el que han participado más de 200 investigadores de numerosos organismos y países. Como bien sabéis, estos mismos resultados se hacen públicos simultáneamente en varias ruedas de prensa que se están celebrando en distintas ciudades del mundo. Las puertas de esta casa, las puertas del CSIC, siempre están abiertas a la difusión de los avances científicos que ayudan a construir una sociedad cada vez más informada y más libre. Sin más, y agradeciendo de nuevo vuestra presencia, cedo la palabra al Secretario General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Rafael Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, aunque me han dicho que soy secretario general de no sé qué, yo vengo aquí como astrónomo y estoy encantado de volver a esta mi casa, donde pertenezco y a la que volveré en cuanto deje mi cargo en el gobierno. Pero hoy estamos aquí para disfrutar de la astrofísica, para aunar voluntades y saber que la ciencia produce buenos resultados cuando se trabaja bien y cuando se trabaja en equipo. Este es un claro ejemplo de la cooperación internacional. Sin cooperación, sin competitividad, no hay progreso. Y yo creo que hoy tenemos que felicitarnos todos por el buen concurso de muchas instituciones, algunas como el CSIC y otras europeas e internacionales como ALMA o como el IRAM. Y yo creo que hoy no es día de palabras, es día de disfrutar y como astrofísico lo pienso hacer y mucho. Gracias por venir, por estar aquí, también acompañado, con tanta gente joven además, que eso siempre es muy reconfortante. Y sobre todo gracias al CSIC por permitirme hoy estar aquí con todos vosotros. Gracias y a disfrutar. Muy bien, pues como comentaba Rafael Rodrigo, esto es un evento completamente internacional en el que hay ruedas de prensa simultáneas en Washington, en Bruselas, en Taipei, en Tokio, en Shanghái, en Santiago de Chile, en Roma, en casi todas las capitales de los países que han estado participando en la obtención de estos resultados. Nosotros, como europeos, vamos a conectar con la rueda de prensa que se va a celebrar en Bruselas, que va a estar presentada por el comisario de investigación de la Unión Europea, Carlos Moedas, y vamos a conectar con ese streaming. Va a haber un momento en el que ese streaming lo vamos a cortar, porque toda la rueda de prensa, que va a ser en inglés, pues durará aproximadamente una media hora. Entonces, llega a las 3:07, vamos a cortar la comunicación con Bruselas y vamos a pasar al panel científico de los investigadores que hemos trabajado en este proyecto aquí en España, en el que vamos a presentar nuestros resultados, lo vamos a hacer en español para todos los medios nacionales y luego abriremos un turno de preguntas para toda la prensa y el público en general. Entonces, sin más, por favor, si podéis conectar con el streaming de Bruselas. Es posible que ahora tengamos la imagen estática, pero yo creo que lo que podemos hacer es esperar unos minutitos hasta que comience el streaming de Bruselas.
españoles que han participado en este trabajo. Para mí un honor presentar a Antxon Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Iván Martí Vidal, del Instituto Geográfico Nacional, Miguel Sánchez Portal, que es el director de IRAM Granada, y Rebeca Zulay, de la Universidad de Valencia. Yeah, there's a clock there and back there as well. Some water. Okay. Good afternoon and welcome everybody to today's press conference where we will unveil the results achieved by the Global Scientific Consortium Event Horizon Telescope, which aims to capture the first image of a black hole. A very warm welcome to all of you, especially those who have traveled from across Europe to be here today. We have very little time before the actual announcement goes live across the globe in 6 simultaneous press conferences, so I will break with protocol a little and hand the floor directly to European Research Commissioner Carlos Moedas, and then we will turn to the 5 leading scientists here on stage with us involved in the discovery. Commissioner? Thank you very much. Let me put the timer. Thank you so much, and it's a great honor to be here today. We're really about to announce a huge breakthrough for humanity. We are about to take a picture of something that one man alone, dreamt, imagined 100 years ago in 1915, Albert Einstein. Imagine that. This idea that a very big weight transforms geometry, that when the mass is too heavy, you make a hole, a mysterious hole, where nothing can get out of it, where all is absorbed. Michael Kramer here from the ERC said, the history of science will be divided into the time before the image and the time after the image. And you know, for my generation,
It's all about the imagination of something that was in between science and fiction. At the age of 9, I went with my father to watch the movie Black Hole. And I remember coming home and for the first time in my life, 9 years old, thinking about what's the meaning of life? What am I doing here? Is there any parallel universe? That's what really got me excited. And probably the question that we have to ask to us, to everyone here that really loves science, is to think about, what about in 100 years? Einstein was there 100 years ago, but in 100 years, what have we and what will be the discoveries? The things that we'll discover from these knowledge. You know, I see Robert de Graaf there that wrote a great book about the usefulness of useless knowledge. And Einstein could not imagine, he could not imagine what he discovered. He cannot imagine that one day, because he created and discovered the antimatter, that would create the PET scan that will save lives all over the world. So I'm really proud. I'm proud of science. I'm proud of science because science today is giving a lesson to politicians. It's showing that today, to take a picture of something that one man dreamt 100 years ago, you need people from 40 different countries. You need people from all over the world. That at the same time that you're sitting here, there's 6 press conferences in Washington, in Tokyo, in Taipei, in Shanghai, and in Santiago de Chile. And I'm proud of Europe. I'm proud of Europe because we have invested so much in this project. We have put altogether more than 44 million euros because we can be proud that Europe has a winning formula. And that winning formula is simple. We believe deeply in the freedom of science. We believe that scientists are the ones to make the choices, that the choices of science are not done by politicians. We believe somehow in the intuition of science. Stephen Hawking once said something that I would like to finish these words today with you, with this excitement of us. He said, "It is said that facts are sometimes stranger than fiction, and nowhere this is more true than in the case of black holes. Black holes are stranger than anything dreamed up by science fiction writers, but they are firmly matters of science fact." So, ladies and gentlemen, I think that I've not been this excited since when I came in 2014. If there's a big moment for all of us, is today. And so this big moment is shared with so many in the public, so many today here, and I want to invite all the team. And for that, Professor Heino Falke is here, so he will come immediately to my place and tell you, and we will join all of us here in the room, we will join him unveiling the image. So Professor, please come and I'll go. I still have to, thank you. Now I have to fill the time actually until we're allowed to actually, start the unveiling sequence. Introduce yourself and your team. I thought I use the time to introduce our team here that's here today on stage. We have Monika Moshi-Brodska from the Radboud University, working on theory and imaging of black holes. Luciano Rezzolla from the Goethe University in Frankfurt. We have Eduardo Ros from the Max Planck Institute for Radio Astronomy. And we have Anton Zensus, the director of the Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn, and also chair of the board of the Event Horizon Telescope. And we have, a lot of team members here in the front row. Michael Kramer was already mentioned, our co-PI. You have Remo Tilanos, the project manager of the Event Horizon Telescope. I'm glad you're here with us today. Colin Lonsdale, who is the co-chair of the Event Horizon Telescope project. Now we have to start with the session. We are looking into space, towards a galaxy, a giant galaxy, 500 billion light years away from us. Sorry, 500 billion kilometers away from us. Very big galaxy which was suspected to host a supermassive black hole in the very center.
101 years ago, someone discovered a streak of light, which is plasma shooting out of the center of the Milky Way, marking the supermassive black hole. I never believed that this black hole was as big as people said, until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Das ist das erste Bild eines schwarzen Lochs. This is the first image of a black hole. C'est la première image d'un trou noir. What you are seeing here is the result of many, many people working together. You have probably seen many images of black holes before, but they were all simulations or animations. And this is so precious to all of us because this one is finally real. What you're looking at actually looks like a ring of fire. Presentación. Bueno, lo primero que quiero decir, como habéis visto, es que el agujero negro que se ha presentado es el que reside en el corazón central de M87. Y esos son los resultados que ahora todo tipo de investigadores que os vamos a ir presentando. Vamos a empezar entonces con una presentación, valga la redundancia, de los resultados por parte de José Luis Gómez. José Luis. Creo que lo vamos a ver ahora con más calidad. Y, sí, por favor, apagad todas las luces. Y aquí podéis ver. Esta es la imagen. Esta es la imagen de 10 años de trabajo, de 200 personas, 50 institutos, de noches sin dormir. Esta es la imagen, la primera imagen que hemos podido obtener de la sombra de un agujero negro. Y como decía Anchón, esta imagen, quizás en contra de lo que la mayoría de las personas, de los investigadores pensaban que iba a ser el centro de nuestra galaxia, no. La hemos obtenido en el centro de la galaxia conocida como M87. Y os preguntaréis, ¿qué es un agujero negro? Bueno, un agujero negro es una concentración de masa tan grande que la curvatura que produce en el espacio-tiempo llega a dar lugar a una especie de rasgadura, a un agujero en el espacio-tiempo. Ese agujero o singularidad está rodeado por un horizonte de sucesos en el que la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. Y es esta zona que veis de total y más absoluta oscuridad. En M87 es un agujero supermasivo que se encuentra en el centro de una galaxia, en el que tenemos material que está cayendo al centro de la galaxia y ese material se calienta, tenemos un plasma que emite mucha radiación y las trayectorias de los fotones en el plasma se ve influenciada por la gravedad, la enorme gravedad del agujero negro. Los rayos de luz que pasan cerca se ven curvados por esa enorme gravedad y los que pasan demasiado cerca del horizonte de sucesos son atrapados para no volver a escapar jamás. Visto desde la Tierra, con radiotelescopios, la combinación de estos dos efectos da lugar a la sombra del agujero negro. Es una zona de total y absoluta ausencia de luz, delineada gracias al plasma que orbita a su alrededor y que emite mucha radiación. Y esta es la imagen, es más que una imagen. ¿Qué podemos hacer, qué podemos entender de esta imagen del agujero negro? Para entender esta imagen hemos realizado simulaciones numéricas con superordenadores en diversos institutos internacionales en el que hemos simulado un agujero negro supermasivo rodeado de gas que está acrecentando. Son simulaciones de GRMHD, las simulaciones más complejas que se pueden realizar en la actualidad. Como podéis ver, tenemos la región central oscura, el anillo de luz,
Y para poder comparar con las observaciones del EHT, porque esto es una simulación por ordenador con la máxima resolución posible, hemos usado estos datos y hemos generado datos sintéticos y hemos simulado cuál sería la imagen exacta que vería el telescopio Horizonte de Sucesos si eso es una buena representación física real de lo que ocurre en el centro de M87. La imagen que hemos creado es esta imagen. Esa es la imagen que con las características observacionales del EHT, con su resolución angular y su capacidad de observación, vería de este objeto físico. Y no hace falta destacar la similitud entre lo que deberíamos haber visto y lo que hemos visto, lo que nos confirma que realmente en M87 tenemos un agujero negro supermasivo. Si os fijáis también, os daréis cuenta que este anillo tiene más luz, emite más luz en la borde sur que en la zona norte. Esto se debe a un efecto relativista conocido como el efecto Doppler, que nos ha permitido además determinar cuál es el sentido de rotación del fluido que está cayendo al agujero negro supermasivo. Y vemos que está rotando justo en el sentido de las agujas del reloj. En estas imágenes también podéis ver la zona central completamente negra que corresponde al horizonte de sucesos. Este es nuestro horizonte de sucesos en M87. Ahí, señores, caben 8 sistemas solares. Es un agujero negro realmente supergigante. La zona más brillante, el anillo de luz, que es un anillo de luz aumentado debido al efecto de lente que produce el agujero negro, correspondería a la zona más brillante de la imagen que hemos obtenido. Hemos podido hacer mediciones con toda la rigurosidad científica que nos ha llevado 2 años a analizar estos datos y hemos podido determinar cuál es la anchura de este anillo de luz. Y hemos medido que tiene un tamaño angular de 42 microsegundos de arco. Hemos podido medir también la anchura y hemos podido medir también el contraste. Hemos medido que la luz en el centro es al menos 10 veces menos intensa que en el anillo, lo que concuerda con la absorción de fotones por el horizonte de sucesos del agujero negro. Además, muy importante, hemos medido que es extremadamente circular. Como veis en las simulaciones, es un anillo que, al ser tan circular, concuerda muy bien con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Y esa teoría también nos permite determinar cuál debe ser la masa, cuál debe ser el tamaño del agujero negro, que viene determinado únicamente por la razón entre la masa y la distancia y algunas constantes. Como hemos medido el tamaño, la dimensión, el diámetro del agujero negro y tenemos una buena estimación de la distancia, con estas medidas directamente con nuestra imagen hemos determinado que la masa del agujero negro debe ser de 6,5 por 10 elevado a 9 masas solares, que coincide plenamente con las medidas obtenidas midiendo el movimiento de las estrellas en el centro de M87. Por tanto, concluimos que esta similitud nos confirma que lo que estamos viendo en M87 es un agujero negro de Kerr de unos 6.500 millones de veces la masa de nuestro Sol, que se encuentra a una distancia de unos 55 millones de años luz. ¿Y cómo hemos obtenido esto? 10 años de observaciones. Para obtener estos datos hemos utilizado telescopios repartidos por toda la superficie terrestre, utilizando una técnica de observación que nuestro compañero Iván Martí Vidal va a comentar en más detalle a continuación. Estos telescopios nos han permitido obtener estos datos observacionales. Y estos datos necesitamos reconstruir una imagen a partir de estos datos observacionales. Desde España hemos contribuido significativamente con el desarrollo de un algoritmo que utiliza la técnica de Klein para reconstruir, como habéis visto en esta animación, cómo se genera a partir de estos datos la imagen de M87. Hemos hecho más de 50.000 imágenes para confirmar que esta es la mejor imagen, sin lugar a dudas, que corresponde a los datos observacionales que tomamos en 2017 con el Event Horizon Telescope.
Además, no solo hemos utilizado este algoritmo de deconstrucción de imágenes, hemos utilizado otros 2 algoritmos distintos desarrollados en la Universidad de Harvard y en instituciones asiáticas que utilizan otra técnica de reconstrucción de imagen, EHT Imaging en Ismaili, y estas son las mejores imágenes obtenidas con esos algoritmos que muestran claramente el anillo asociado con la sombra del agujero negro en M87. La imagen que revelamos hoy al mundo es la imagen que combina esos 3 distintos algoritmos para producir la imagen final de M87 que obtuvimos el 11 de abril, hace ahora 2 años menos un día, del agujero negro en M87. Yo creo que también es muy importante reseñar, quizás uno de los aspectos más importantes científicos es que cuando tienes unos resultados de estas características, siempre quieres confirmar que tienes esos resultados. A veces uno no se conforma con tener una única imagen. Aquí les presento 4 imágenes distintas que tomamos con el Event Horizon Telescope. Son imágenes tomadas el 5, el 6, el 10 y el 11 de abril. Son observaciones completamente independientes, analizadas con la misma rigurosidad, y todas ellas muestran exactamente la misma estructura del agujero negro supermasivo, lo que nos confirma de que esto no ha sido un efecto de ningún tipo de observación, sino que es realmente la imagen de M87, convirtiendo a los agujeros negros de un concepto matemático que hace 100 años Einstein y Schwarzschild idearon en sus mentes en algo tangible, real, algo que podemos observar y analizar con observaciones astronómicas en el futuro. Y ahora paso a la presentación de mi compañero Iván Martí Vidal. Bueno, pues básicamente, esta es la imagen. Y el tamaño de esta imagen, como os ha explicado José Luis, son 42 microsegundos de arco, es el tamaño de este anillo. Para que nos hagamos una idea de lo que significa este tamaño, 42 microsegundos de arco es el tamaño de esta pelota de tenis, aquí, pero vista por un astronauta en la superficie de la Luna. Para que nos hagamos una idea del tamaño de esta imagen. La resolución que hemos necesitado para reconstruir esta imagen es, de hecho, inaudita. Una resolución de unos 20 microsegundos de arco. Ese es el grosor de un cabello humano visto desde la Estación Espacial Internacional. Huelga decir que los retos tecnológicos a los que nos hemos tenido que enfrentar han sido fabulosos. Y el principal problema con el que nos hemos enfrentado es el llamado límite de difracción, que básicamente lo que nos dice es que hay una relación entre la resolución máxima que podemos alcanzar en una imagen y el tamaño o la apertura del telescopio, ¿vale? De suerte que telescopios más grandes pues, producen imágenes más nítidas, mayor resolución. Y para obtener una imagen de la resolución del Event Horizon Telescope necesitamos un telescopio nada más y nada menos que del tamaño del planeta Tierra. Un telescopio de tamaño planetario. ¿Cómo construimos ese telescopio? Pues utilizando lo que llamamos interferometría de muy larga base, que está fundamentada en la síntesis de apertura. Básicamente, lo que hace la técnica es combinar las señales que llegan a distintos radiotelescopios distribuidos a lo largo y ancho del planeta, combinarlas en una supercomputadora en cuyas entrañas, y utilizando la rotación de la Tierra, se sintetiza un telescopio virtual del tamaño de todo el planeta Tierra. ¿Cómo funciona la síntesis de apertura? Es fácil de entender, ¿vale? No es nada complicado. De hecho, es muy similar a lo que ocurre con un telescopio normal, ¿vale? En un telescopio ordinario llega la radiación del espacio, ¿vale? Y cuando se encuentra con el objetivo del telescopio, con la lente, esa lente lo que hace es focalizar el frente de ondas en una imagen, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo de la lente del telescopio, focalizar el frente de ondas en una imagen. Lo que hace la síntesis de apertura es muy parecido, pero en este caso lo que ocurre es que el frente de ondas es escaneado por el interferómetro, ¿vale? Tomamos medidas del frente de ondas en distintos puntos, ¿de acuerdo? Unas medidas que llamamos visibilidades, que son las que ha mostrado José Luis antes. Y lo que hace de lente, el equivalente a la lente de nuestro interferómetro, es una operación matemática que llamamos transformada de Fourier. Es básicamente una lente, pero en digital, ¿de acuerdo? De manera que, como vemos, los procedimientos son bastante similares. A todo esto sigue toda una serie de algoritmos de tratamiento de imágenes que también ha mencionado José Luis hace unos minutos.
Obviamente, cuantos más telescopios tengamos y cuanto más tiempo estemos observando, tanto mejor será ese escaneado del frente de ondas, tanto más completo será el cubrimiento de la superficie de ese telescopio virtual que estamos sintetizando. En el caso de estas observaciones, hemos utilizado 8 radiotelescopios distribuidos de acuerdo como mostramos en esta figura, de los cuales hay 2 que son especialmente interesantes. Uno de ellos es el telescopio IRAM de 30 metros, del que hablaremos después, y el otro, es que podríamos decir es la piedra angular de todo el Event Horizon Telescope, es el telescopio ALMA, Atacama Large Millimeter Array, situado en el desierto de Atacama, Cerro San Antor, en Chile. ALMA que está operado por, ahí vemos ISO, NRAO y NAOJ, es con diferencia, hoy por hoy, el telescopio más sensible del mundo a las frecuencias a las que observa el Event Horizon Telescope. Es en sí mismo un interferómetro, formado en su red principal por 50 antenas de unos 12 metros de diámetro cada una. Para que ALMA haya podido unirse al Event Horizon Telescope, ha hecho falta una coordinación a nivel internacional y un proyecto a nivel internacional llamado ALMA Phasing, que está liderado por el Observatorio de Haystack, y en el que la participación española ha sido fundamental, ha sido crucial. En concreto, los algoritmos que han permitido combinar los datos de ALMA con los del resto del Event Horizon Telescope, es decir, básicamente los algoritmos que han permitido a ALMA formar parte correctamente de este telescopio planetario, son algoritmos que llevan apellidos españoles, al igual que el liderazgo de todo el equipo de calibración de toda esta serie de datos de ALMA. Una vez aplicamos todos estos algoritmos que os acabo de mencionar, pues ALMA, los datos combinados de todas las antenas de ALMA, producen el equivalente, o la señal a ruido equivalente a un solo radiotelescopio de unos 70 metros de diámetro. Os estoy diciendo, es el elemento más sensible con diferencia de todo el EHT. Un gigante capaz de detectar sin problemas las tenues señales que llegan desde el espacio exterior. Es más, si ALMA no formase parte o no hubiese formado parte de estas observaciones, prácticamente no podríamos haber obtenido ni la mitad de las detecciones que hemos usado para reconstruir la imagen. Y ahí vemos un ejemplo gráfico bastante sencillo. Aquí vemos a la izquierda pues unas franjas de interferencia, esas visibilidades que mencionaba antes, entre distintos pares de antenas. Por ejemplo, tenemos APEX a la red submilimétrica de Hawái, por ejemplo, o APEX al LMT de México, y vemos que son básicamente ruido. Solo por el hecho de que ALMA se introduzca en el array, solo por el hecho de que ALMA esté en el corazón del EHT, como vemos a la derecha, eso ya permite detectar franjas de interferencia, visibilidades entre las antenas, entre los pares de antenas en los que ALMA no forma parte de forma directa. O sea, incluso en esas detecciones ALMA tiene algo que decir. Y una vez ya tenemos todas estas detecciones, podemos utilizar por fin la síntesis de apertura, como ha mencionado José Luis, para reconstruir la imagen de M87. Una imagen que no es solamente la primera imagen de un agujero negro, sino también el primer fotograma de una gran película que está por rodar. Porque el EHT, con la ayuda de ALMA, va a seguir observando este y otros agujeros negros, y poco a poco vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cómo se comporta la materia en estas regiones tan cercanas a las fronteras del espacio y el tiempo, las fronteras del universo mismo. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un gran honor hablar en nombre del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, el IRAM, que es un organismo de investigación internacional, fruto de la colaboración entre 3 instituciones, que son el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS francés, la Sociedad Max Planck de Alemania y el Instituto Geográfico Nacional español. En la actualidad, IRAM opera 2 observatorios. Uno de ellos es el observatorio NOEMA, que es un interferómetro, como ALMA, pero solamente con 10 antenas de 15 metros, próximamente 12, que trabaja en ondas milimétricas y que está en el Plateau du Vieux, en los Alpes franceses. Y el telescopio IRAM 30 metros
del que voy a hablar un poquito más porque es el elemento, la estación de IRAM que participó en las observaciones que presentamos hoy. Bueno, este es el telescopio IRAM 30 metros. Se comenzó su construcción en el año 80, o sea, ya es talludito. Su primera luz tuvo lugar en el año 84. Este observatorio está situado en la loma de Dílar, en la falda, en las laderas del Pico Veleta, en Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Y este observatorio consta de una antena de 30 metros de diámetro, que significa una superficie colectora de algo más de 700 metros cuadrados. No obstante, la superficie de este espejo primario del telescopio tiene una precisión de 55 micras, que es aproximadamente el espesor de un cabello humano. Es un telescopio pesado, son 800 toneladas de acero y bueno, trabaja en un rango de longitudes de onda que está entre 0,8 y aproximadamente 3 milímetros. Es lo que llamamos el rango milimétrico del espectro electromagnético. En la actualidad está dotado de una instrumentación realmente puntera, realmente moderna. Consta de dos instrumentos heterodinos y una cámara de continuo. A fecha de hoy, pese a la edad que tiene el telescopio, sigue siendo uno de los telescopios más potentes y más versátiles del mundo. De hecho, es la segunda estación más sensible de las que tomaron parte en las observaciones que estamos presentando, tan solo por detrás del gigante de ALMA. Eso pone en valor la importancia de este telescopio. A fecha de hoy, más de 200 astrónomos siguen utilizándolo cada año y yo creo que es una cosa importante y estoy muy feliz de poder decir que a fecha de hoy es una infraestructura que forma parte del mapa de infraestructuras científico-técnicas singulares que ha creado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En cuanto al papel específico en observaciones de interferometría de muy larga base, VLBI, de IRAM, realmente estamos hablando de una larga experiencia. Ya desde el año 1992, IRAM tomó parte en las primeras observaciones de VLBI en el consorcio Global Millimeter VLBI Array, en GMVA, a 3 milímetros. En 1994, hace ya bastante tiempo, se hicieron las primeras pruebas de observaciones a 1,3 milímetros, que son las que presentamos ahora, observaciones a esa longitud de onda, entre Pico Veleta y Plateau du Vieux. Entonces se llamaba actualmente NOEMA, entonces se llamaba interferómetro de Plateau du Vieux. Y la primera línea de base, estamos hablando de líneas de base de unos 1.200 kilómetros. La primera línea de base transoceánica se probó en 2002 entre las estaciones de IRAM y telescopios en Arizona. IRAM, como comento, ha participado de manera regular en las observaciones de HT a 1,3 milímetros y en la actualidad, en 2019, seguimos aumentando la capacidad técnica para aumentar el ancho de banda, pero también la frecuencia a la cual realizamos las observaciones. Y bueno, esto es básicamente lo que quería mostrar. No me gustaría terminar sin agradecer a todo el equipo de IRAM, al equipo técnico de IRAM que ha hecho posible estas observaciones. En particular, me gustaría agradecer a Salvador Sánchez y a Ignacio Ruiz, que están aquí entre el público, a Pablo Torné, que está en estos momentos en Bruselas, y en general a todo el equipo que ha hecho posible el que esta estación participe en las observaciones. Muchas gracias. Bueno, pues es para mí un privilegio participar en la presentación de este histórico resultado. Los ponentes anteriores han realizado una precisa descripción del mismo. Estamos ante la primera imagen de la sombra de un agujero negro.
Mi contribución principal dentro del proyecto Event Horizon Telescope ha sido la de realizar las observaciones desde el telescopio IRAM 30 metros, situado en Sierra Nevada, en España, junto con el resto de miembros del equipo de observación de la antena. Ha sido un esfuerzo continuado durante múltiples noches de observación, precedidas y seguidas de jornadas de cuantioso trabajo. Todo este esfuerzo, sumado a la fantástica calidad del equipamiento técnico de la antena, ha permitido la obtención de la imagen de la sombra del agujero negro de la galaxia M87. La afirmación anterior no es en absoluto gratuita. La participación del IRAM 30 metros en las observaciones del EHT ha sido fundamental para la reconstrucción de la imagen. Como se puede observar en las imágenes que muestro, que son tan solo un resumen de las múltiples pruebas a las que hemos sometido los datos, los telescopios responsables de las líneas de base más largas son ALMA y APEX en Chile y el IRAM 30 metros en España. Ello quiere decir que si eliminamos este último, perdemos resolución este-oeste, lo que alarga significativamente el haz e impide la reconstrucción del anillo de M87. Así, después de ALMA, la antena más importante para obtener la imagen ha sido el telescopio IRAM 30 metros. Asimismo, la máxima resolución para M87, que son 20 microsegundos de arco, se alcanza precisamente en la dirección este-oeste, en las líneas de base que unen las estaciones situadas en Hawái con el IRAM 30 metros. Finalmente, me gustaría resaltar que el funcionamiento de todas las antenas y de todos los equipos de observación ha sido excepcional, lo que nos ha permitido trabajar de manera óptima durante toda la campaña. Muchas gracias. Bueno, pues me toca terminar esta presentación. Antes una reflexión. No sé si os habéis dado cuenta de que en 2 años hemos tenido 2 resultados espectaculares en astronomía. Ha sido la detección de las ondas gravitacionales y la primera imagen de agujero negro, en las que hemos puesto a prueba la teoría de la relatividad general en las condiciones más extremas y vemos que los resultados son consistentes con ellos. Es realmente de una belleza enorme y además que desde el punto de vista del conocimiento es algo maravilloso. Pero el resultado de por sí que hemos enseñado es espectacular, es el sueño, ¿no? Esta imagen sabemos que va a estar en los libros de texto, va a estar en las enciclopedias. Cuando empezamos a trabajar, José Luis y yo lo hemos comentado muchas veces, en este campo, nuestra ilusión era llegar a esto, pero no creíamos que íbamos a ser capaces. Y aquí está la imagen. Pero esto, como bien ha recalcado Iván, no es más que el primer paso, porque podéis decir, bueno, ya está la imagen, ya hemos terminado, ¿no? ¿Para qué queremos más? Es el telescopio del horizonte de sucesos. Nos ha presentado la primera imagen de un agujero negro y ya está ahí. Evidentemente no es el caso. Hoy muchos de vosotros estoy convencido que esperabais ver la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, de Sagitario Estrella. Todavía no se tiene, pero se tendrá. Y todavía no se tiene por una serie de dificultades en la observación, es que la fuente es muy variable. Y esto hace que la fuente vaya cambiando continuamente y, por lo tanto, los datos interferométricos no correspondan a la misma fuente a lo largo de todo el periodo de observación. Pero esto se resolverá. Pero también es que, además de esto, se van a observar otras muchas fuentes. Voy a utilizar esta imagen que ha presentado, que hemos visto con mala resolución en la rueda de prensa que han enseñado desde Bruselas, ¿no? Fijaros, hasta ahora de los agujeros negros lo que teníamos son evidencias indirectas de su existencia, a través de la dinámica de las estrellas, a través de la dinámica del gas, a través de la presencia de chorros relativistas que emanan precisamente del centro de estas galaxias donde está ubicado este agujero negro supermasivo. Y sabemos que estos chorros relativistas tienen plasmas que viajan a la velocidad de la luz, porque es la velocidad de escape que corresponde a ese objeto supermasivo. Claro, fijaros, voy a poner ahora esta imagen que es la que ha enseñado antes Heino Falke. Nos vamos acercando hacia el corazón central de M87. Cuando vamos hacia... Creo que aquí tengo el... A ver, que no la líe. Sí, ahí va a estar. Vamos acercándonos hacia M87 y ahora precisamente vamos a ver
ahí estamos llegando, vamos a ver el chorro relativista que está en torno a él. Esta es la estructura de M87, una estructura muy compleja que tiene un chorro que sale desde ahí, aquí lo empezamos a ver. Es un chorro que lo vemos a muy diferentes longitudes de onda. Estamos viendo el proceso de formación, colimación y aceleración de ese chorro relativista, pero precisamente lo que no conocemos todavía es cómo conecta este chorro relativista con este agujero negro que hemos cartografiado por primera vez. Evidentemente, la conexión entre este chorro relativista y el agujero negro, cómo se produce, cómo se forma, cómo se colima, cómo se acelera, será uno de los grandes resultados que en los cuales vamos a trabajar en los próximos años. Me gustaría también decir que, me parece que se me ha ido la imagen, sí, voy a volverla a poner, si no os importa. Vamos a volverla a poner porque quiero enseñaros una cosa también. Estas observaciones se están haciendo también en flujo polarizado. Esto es importante porque vamos a poder determinar entonces cuál es el campo magnético a lo largo de la estructura de este agujero negro. Ahora cuando lleguemos a ella lo veremos. No solo eso, vamos a poder determinar cómo es el campo magnético, que este campo magnético que está congelado, que está anclado en el disco de acrecimiento de materia que va cayendo hacia el agujero negro, y vamos a conocer también a través de una técnica astronómica que es lo que se llama la depolarización de Faraday, vamos a poder medir también cuál es la tasa de acrecimiento de ese agujero negro. Es decir, no vamos a conocer lo que es en sí la imagen del agujero negro, sino cómo conecta con la física de los propios chorros relativistas que emanan de él. Claro, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? El telescopio del horizonte de sucesos va a seguir avanzando. Y va a seguir avanzando en dos sentidos. Primero, mejorando su sensibilidad. En las imágenes que nos han enseñado tanto Iván como José Luis, habéis visto que íbamos sintetizando un telescopio equivalente, pero toda su superficie no estaba llena, sino que veíamos que estaba muestreada únicamente en una serie de puntos que corresponden a las visibilidades, dicho técnicamente, que somos capaces de medir. Evidentemente, la sensibilidad va a mejorar cuando mejoremos ese cubrimiento, lo que se llama el cubrimiento interferométrico, es decir, dicho de otra manera, cuando llenemos la superficie del telescopio equivalente. Y eso es lo que va a ocurrir en las próximas observaciones con la adición de nuevos elementos. Vamos a añadir el telescopio, el Greenland Telescope, que estará situado en el polo norte, como lo veis aquí. Hasta ahora teníamos un telescopio que estaba en el polo sur, ahora tendremos un telescopio en el hemisferio norte que nos va a mejorar más la resolución de la red interferométrica en la dirección norte-sur. Se va a añadir también otro elemento fundamental. Miguel Sánchez Portal nos acaba de hablar ahora del papel fundamental que ha jugado Picobeleta, pero NOEMA, además el Phase Array de NOEMA, también haciendo un papel similar a lo que ha hecho ALMA, combinando todas las antenas para formar una única antena de alta sensibilidad, también se va a incorporar esa red interferométrica y también se va a incorporar el telescopio de Kitt Peak que está aquí en Arizona. Con lo cual vamos a añadir 3 elementos más a la red interferométrica y que van a permitir mejorar el cubrimiento y, por lo tanto, nos van a permitir estudiar también agujeros negros pues no tan intensos, ¿no? Y con lo cual pues, avanzaremos también en conocimiento. Y otro elemento fundamental va a ser también la mejora de la resolución angular, la mejora de la nitidez de nuestras imágenes. Es decir, sabemos que el tamaño de la sombra del agujero negro es proporcional a su masa. Únicamente somos capaces de cartografiar algunos de ellos porque estamos limitados por la propia resolución, por la propia capacidad de nitidez que tiene nuestro instrumento. Claro, hay una manera de mejorarlo. De hecho, hay 2 maneras. Una es irnos a frecuencias más altas, a frecuencias de 345 GHz, irnos de 1 milímetro a 0,8 milímetros, que será el siguiente paso que también dará el telescopio del horizonte de sucesos, que supondrá una mejora en la nitidez de las imágenes prácticamente de un factor 2. Y la otra mejora que está previsto es la utilización de antenas en el espacio. Antenas trabajando milimétricas que colocaremos en el espacio. Fijaros, en este gráfico, en esas líneas azules que tenéis ahí, están incorporadas, por así decirlo, el tamaño del telescopio equivalente que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Fijaros que corresponden aproximadamente pues eso, a líneas de base de unos 9.000 kilómetros, que corresponde a las distancias máximas que teníamos entre Picobeleta y Hawái, por ejemplo, en el caso de las observaciones que José Luis y Iván han ido mostrando, ¿no? En el momento que añadimos antenas en el espacio, fijaros que multiplicamos las líneas de base por un factor 2,3. Eso significa que la nitidez de nuestras imágenes va a pasar de 20 microsegundos de arco, que era el tamaño que veíamos, lo que nos ha comentado Iván anteriormente, ¿no? De esa pelotita, vamos a pasar a resoluciones del orden de 6 microsegundos de arco, 6 y 10.
Por lo tanto, eso, fijaros, aquí están presentadas unas simulaciones. Aquí veis cuáles serían únicamente la imagen del agujero negro para únicamente teniendo una red de telescopios en tierra para tamaños de la sombra que corresponden a 15, 9 y 3 microsegundos de arco, como podéis ver desde tierra, para tamaños en los que la sombra es muy pequeña, es decir, que corresponden a núcleos activos de galaxias cuya masa del agujero negro central es pues, inferior a miles de millones, como es el caso de M87, ¿vale? Y que entonces tendrían una sombra muy pequeña, como vemos, no seríamos capaces de verla. Sin embargo, cuando utilizamos telescopios en el espacio, fijaros cómo mejora la resolución y para el mismo tamaño, 9 y 3, cómo mejora la resolución y somos capaces de ver también esos detalles. Queda mucha física por hacer con el telescopio del Horizonte Sucesos. Fijaros, en el periodo de nuestra vida no cabe pensar que la masa de M87 va a variar significativamente. Por lo tanto, cuando repitamos las observaciones de M87 y volvamos a observarlo, tenemos que encontrar una imagen muy similar, porque la situación física es la misma. Con lo cual, ahí tenemos pruebas que tenemos que realizar. La polarización, como os he dicho, la conexión con el Y relativista. Quiero decir ya para terminar que estas observaciones que he presentado corresponden a las realizadas en el año 2016. En el año 2017, el EHT lanzó también una llamada de propuestas de observación, de las cuales se aprobaron 5 propuestas únicamente, y de esas 5, 2 están lideradas por personas que están aquí en el panel que hoy hemos presentado. Es decir, que durante el año 2017 bueno, ya se han realizado observaciones que van a proporcionar resultados importantes sobre lo que va a ser sobre los chorros relativistas. Vamos a ver si la energía rotacional que impulsa estos chorros relativistas está tomando su energía del propio agujero negro o del disco de crecimiento. Vamos a ser capaces de testear de manera fidedigna los modelos de formación, colimación y aceleración de estos chorros. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ahora ya, me paso a mi papel de coordinador de la discusión. Van a tomar mis compañeros Iván Martí Vidal, que es del Observatorio Astronómico Nacional, José Luis Gómez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Miguel Sánchez Portal, del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, y Rebeca Zulay, de la Universidad de Valencia. Toman aquí las sillas y ahora estamos ya preparados para tratar de responder a cuantas preguntas queráis tener. Cuando se abre la veda. Adelante. ¿Hay un micrófono? A ver. Micrófono aquí, por favor. Ahí está. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido súper claro. Sí, tengo 2 preguntas. Una es, ¿cómo se ha deducido que el agujero negro es tipo Kerr? Si podéis hablar un poco sobre cómo se ha hecho exactamente técnicamente. Y la segunda pregunta es sobre, tengo entendido que algunas de las técnicas que se han utilizado para reconstruir la foto es a través de Machine Learning. Entonces yo me preguntaba, porque bueno, el Machine Learning pues efectivamente tienes que utilizar ejemplos, supongo que simulaciones, para que el Machine Learning aprenda a generar esa foto. Entonces quería saber qué técnicas se han utilizado para prevenir sobreaprendizaje y que efectivamente una cosa más exótica se convierta por los bayas en un agujero negro como nosotros suponemos. Muchas gracias. Excelentes preguntas, de hecho. ¿Cómo sabemos si es un agujero negro de Kerr? Hemos hecho más de 40 simulaciones GRMHD que han llevado como 6 meses en superordenadores y hemos simulado situaciones de Kerr, de máximo spin, positivo o negativo, o sea, en el que el disco de crecimiento rota en el mismo sentido del agujero negro o en sentido opuesto, y también con valores de spin 0, un agujero negro de Schwarzschild. Muchas de esas simulaciones muestran unas características muy similares a las que tenemos en la imagen de M87. Pero además conocemos otras propiedades de M87, como por ejemplo, y como ha estado comentando antes Anchón, M87 es uno de los objetos más famosos porque tiene un jet relativista muy potente.
En esas simulaciones, agujeros de negro de Schwarzschild que no tienen rotación o tienen un spin muy bajo no muestran un jet lo suficientemente potente como para poder predecir lo que observamos a otras longitudes de onda. Eso nos ha permitido descartar muchos de los modelos que hemos obtenido. Pero aún necesitamos hacer más observaciones. Esperamos, en 2018 hicimos otras observaciones, estas son las observaciones de 2017, 2018 hicimos otras observaciones en las que ya participó también el telescopio del GLT, que es en Islandia, y eso nos va a proporcionar más resolución angular. Además, habíamos doblado el ancho de banda, tendremos mejor imagen de las observaciones de 2018 y de esa manera quizás podamos acotar mejor nuestras simulaciones. Respecto a los algoritmos de imagen, eso ha sido realmente divertido. Digamos, esta imagen la vimos en 2018, en julio de 2018. Y si me permitís, os voy a enseñar un par de imágenes que teníamos aquí como de backup, que me parece a mí que nos muestran. Bueno, estas son imágenes de la colaboración. Espera. Bueno, aquí está la imagen. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. No, no sale esa. Bueno, ya sé por qué. Dame un segundo porque simplemente está omitida. Venga. Ahí está. Bueno, en julio de 2018 nos juntamos en Black Hole Initiative de Harvard University en Boston y hicimos 4 equipos distintos. Como tú dices, hay una posibilidad alta de que cuando tú ves la imagen de otra persona te sugestiones y tú intentes sacar una imagen parecida, porque es de un investigador de un reconocido prestigio y tú puedes sentirte sugestionado por esa imagen. Entonces hicimos 4 equipos distintos, formados por equipos de investigadores en Harvard, en Europa, transatlántico, asiáticos, etc. Sin comunicación durante 2 meses, sin hablar, sin mandarnos ni un solo email, estos 4 equipos de trabajo, de manera independiente, hicimos imágenes de M87. En julio de 2018 nos juntamos, como decía antes, en Boston y por primera vez comparamos nuestras imágenes y de hecho inicialmente ni siquiera vimos las imágenes de los otros equipos. Se las dimos a un ordenador que hizo una cross-correlación de las imágenes y nos mostró que había una correlación de 0,95, 0,97 entre los 4 equipos que habíamos hecho la imagen. Hicimos 70.000 imágenes de estos datos, hasta que nos convencimos que eran la mejor de ellas. Y efectivamente llegó un momento en que, después de confirmar que que un ordenador nos confirmaba que se parecían mucho, por fin la revelamos esa imagen. Y esa es la que muestro aquí. Esa es la imagen del 25 de julio de 2018, en el que por fin compartimos la imagen de la sombra del agujero negro. Gracias. José Luis, quizás por añadir un poquito a la información que le has dado a él, preguntabas por qué era un agujero negro de Kerr. De hecho, se ha llegado a medir el spin y todo, ¿no? O sea, a través de las simulaciones. La medida del spin, del spin, no vamos a tenerla hasta que no tengamos una medida precisa del spin, no vamos a tenerla hasta que no tengamos mejores medidas. Ahora lo que tenemos es una imagen que concuerda perfectamente con un agujero negro de Kerr, pero no podemos decir si es un agujero, si tiene un spin de 0,6 o 0,8 o 0,9. Como sabes, el spin produce un cambio en la circularidad de la imagen. Entonces ahora tenemos, como iba a mostrar aquí, la primera imagen en la que mostrábamos la circularidad del agujero negro. Entonces, como podéis ver aquí, hemos podido medir esa circularidad y hemos visto que es menor que 4/3. O sea, coincide con Kerr. Cuando tengamos mejor resolución, vamos a poder medir, casi no te diría como con las simulaciones, pero vamos a poder medirla con mucha más precisión. Entonces, cualquier desviación con respecto a la circularidad nos va a decir si la teoría de la general de la relatividad es cierta o no. Esto, como decía antes Anchón, esto es el primer paso. Estamos empezando. El Event Horizon Telescope, esa es la primera imagen de un agujero negro, pero queda mucho. Esperamos realmente en los próximos años tener una imagen que nos diga si la teoría de la relatividad de Einstein es realmente cierta cuando estamos realmente en el extremo máximo que es en el horizonte de sucesos. Y si me permitís,
mientras que alguien pregunta algo más. Junta? Yeah. Perdón. ¿Cuál es la oportunidad de obtener una imagen de Sagittarius a estrella? Iván, ¿tú mismo? ¿Cuál es la dificultad? Sí. Hay muchas dificultades. Por una parte, tenemos un problema que es el hecho de que la radiación que está llegando de Sagitario a estrella tiene que atravesar todo el disco galáctico hasta llegar a la Tierra. Ahí hay mucho material, hay mucho plasma que está emborronando la imagen. No estamos hablando del límite de difracción, sino de algo más fundamental. Es la propia imagen la que está siendo emborronada al propagar su señal hacia la Tierra. Pero, afortunadamente, hay modelos matemáticos que podemos emplear para de alguna manera, minimizar este efecto. Otro problema, que es más grave todavía, es el que ha mencionado ya Anchón antes. La propia fuente está cambiando. Cada 7-8 minutos, o sea, una partícula de plasma que esté cerca de la última órbita estable en Sagitario a estrella tiene una órbita de unos 7-8 minutos. Durante esos 7-8 minutos, la fuente te va a cambiar por completo. Y la síntesis de apertura, una de las bases en las que confía la síntesis de apertura es que la fuente no cambie durante las horas que dure la observación. Es decir, ahora ya no estaríamos hablando de reconstruir una imagen, sino tenemos que reconstruir una película directamente desde los datos. Entonces, eso es un problema que matemáticamente es muy complejo y hay ya varios equipos en el mundo trabajando en ello, y la idea es que dentro de algún tiempo podamos afrontar este problema y resolverlo. Sí, pero... ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Dicen que en nuestras vidas seguramente no podríamos ver cambios en el agujero negro. ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir, miles de millones de años o cuánto tiempo creen, para poder observar cambios significativos en un agujero negro? Si es que se puede calcular algo así. Brevemente. Sí, mira, brevemente, lo que comentaba Anchón es que la masa de M87 no va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso quiere decir que el diámetro de la sombra del agujero negro no va a cambiar, pero M87 sí que cambia, en escalas de aproximadamente unas 3 semanas. En 3 o 4 semanas deberíamos ver cambios del material que está girando en torno al agujero negro. Las observaciones que hicimos en 2017 fueron observaciones realizadas entre el 5 de abril y el 10 de abril. Es un periodo muy corto para poder observar esas variaciones. Entonces, y como decía Iván Martí, en el caso de Sagitario A es mucho más difícil porque esa escala de variabilidad son simplemente minutos. Sí, por darte un poquito más de información también, había unas observaciones preliminares de M87, 12, 2013. 2015, previas, vale. Y en las cuales no había suficientes antenas ni sensibilidad para hacer una imagen, pero sí posibilidad de determinar un tamaño a partir de un modelo, ¿no? Se llama model fitting de las visibilidades. El tamaño que se encontró es similar al que se ha encontrado ahora. Sin embargo, el flujo de la fuente era mayor, es de 0,8 a 1,2 Janskis, pero esa variabilidad no está asociada a la fuente compacta, al agujero negro, sino que es en este chorro relativista que hemos ido viendo, ahí es donde se manifestaba en forma de componentes viajeras a lo largo de los chorros. A ver, más por ahí. A ver, empezamos, bueno, me da igual, donde sea. Ahora hacia allí. Comentabas antes que una de las opciones para mejorar estas imágenes era contar con telescopios, antenas en el exterior, en el espacio. ¿Qué proyectos hay ahora mismo de incorporar este tipo de telescopios para este proyecto? Bueno, antenas, José Luis, igual te voy a responder. Antenas en el espacio, ya se ha hecho interferometría con antenas en el espacio. Se hizo con una antena japonesa que se llama Halka, pero en longitudes de onda centimétricas. Se ha hecho con Radio Astron, que es una antena rusa, también a longitudes de onda centimétricas. De hecho, hay que decir también con orgullo que la imagen que se ha obtenido con mejor resolución angular hasta ahora la ha obtenido José Luis Gómez utilizando precisamente una antena en el espacio que es Radio Astron con una red en tierra, ¿no? Que son 14, ¿cuál es exactamente? ¿Cuál es la resolución? 14 microsegundos de arco. Claro, con milimétricas, de momento lo que estás viendo son simulaciones, pero sí que se está trabajando porque, de hecho, he enseñado los resultados, va a ser lo que nos va a permitir de verdad detectar la sombra de agujeros negros mucho menos masivos.
porque como has visto, del tamaño de, digamos, de 5 o 10 microsegundos de arco no los vamos a poder ver con una red de telescopios en tierra. Necesitamos tener esos telescopios en el espacio. De momento son ideas, ¿no? Sí, quizás reseñar que la Agencia Espacial Rusa, la misma que tienes todavía funcionando el proyecto Radio Astron, está ya trabajando en un nuevo proyecto que se llama Millimetron. Hace unos meses, a finales del año pasado, tuvimos un congreso en Nijmegen, en Holanda, en el que estábamos planificando el futuro de VLBI en el espacio. Y en conversaciones con la Agencia Espacial Rusa hemos llegado a un acuerdo en que probablemente esa antena es una antena realmente con unas características observacionales excepcionales, Millimetron. Durante los primeros 2 años de ese proyecto espacial va a participar en observaciones de interferometría muy larga base con antenas en tierra. Es un proyecto a largo plazo, eso no quiere decir que dentro de 2 años Millimetron va a estar funcionando, pero sí que esperamos que quizás en menos de una década Millimetron va a estar en combinación con el Event Horizon Telescope, y eso puede darnos imágenes con resoluciones angulares del orden de 1 microsegundo de arco o menor. Muy bien. Por allí hay varias preguntas. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes su presentación. A mí me gustaría preguntar, me intriga especialmente la transformación que se ha hecho para llegar a esta imagen final. Han mencionado al principio de la presentación 3 algoritmos diferentes, el Clean, Smiley y otro, no recuerdo bien el nombre. Me gustaría saber en qué difieren estos algoritmos, porque entiendo que todos son transformadas de Fourier, pero en qué hace que difieran. Es decir, ¿se veían claras diferencias en cuanto a la intensidad de brillo, en cuanto al disco interno? ¿Qué las hace diferentes y qué sentido tiene mezclarlas, ¿no? Casi que te contesto yo porque estoy todo directamente involucrado en ese aspecto. Son algoritmos completamente distintos. Clean es un forward extraction de la imagen en la que tú haces una deconvolución de la señal que tienes. Tienes una imagen que está convolucionada con el haz de la observación. Entonces vas extrayendo, deconvolucionando componentes de la imagen hasta generar una imagen. Los otros 2 algoritmos son completamente distintos, son algoritmos basados en máxima entropía, en los que tú partes de una imagen y buscas cómo mejor se ajusta esa imagen a tus datos observacionales. No extraes la imagen, sino que vas buscando cuáles son esos datos a través de unos no sé cómo dice en español, regularizers, de regularizadores, y en los que además metes distintos pesados y demás, y entonces va buscando cuál es la imagen que mejor concuerda con eso. Estos 2 métodos, de hecho, te pueden proporcionar superresolución, te pueden proporcionar incluso una resolución mejor que el método tradicional de Clean. Al final, dada la relevancia de los resultados y de que no queríamos tener unas imágenes que en principio podían tener una resolución angular algo mejor que el límite de difracción del instrumento, decidimos convolucionar las imágenes de máxima entropía con un haz similar a la que obteníamos con Clean. Y después, lo que hemos hecho, además, combinar las 3 imágenes para mostrar la imagen final que obtenemos. Pero básicamente a mí me gusta verlo también desde los aficionados a las matemáticas, esto les sonará muy familiar. Digamos, tú cuando resuelves una ecuación puedes tener infinitas soluciones, ¿no? Y de hecho puedes reconstruir infinitas imágenes que reproduzcan los datos. Pero cuando haces física, no todas esas soluciones tienen sentido, ¿no? Tienes que de alguna manera seleccionar aquellas que tienen un sentido físico. ¿Vale? Pues todos estos algoritmos que menciona José Luis, el máxima entropía, por ejemplo, parten de utilizan unas suposiciones que tienen sentido físico. ¿Vale? Lo que hace es proporcionar unas ataduras extra a tus ecuaciones que permiten obtener una imagen que no solamente es compatible con los datos, sino que cumple con unas condiciones que tienen sentido físico. ¿De acuerdo? Es decir, estás seleccionando de entre todo el conjunto posible de imágenes, estás seleccionando aquellas que tienen, digamos, que son más consistentes. ¿Más preguntas? Allí, luego venimos por aquí. Vale. Buenas tardes. Muchas gracias por las charlas. Desde el Foro de Ciencia de Mediavida me hacen la siguiente pregunta que les transmito, que dice tal que ¿qué modelos magneto-hidrodinámicos se han usado para reconstruir los datos y cómo los han adaptado a sus necesidades? Ya que los modelos clásicos al respecto de la relatividad general asumen equilibrio termodinámico.
pero en las condiciones de plasma fuertemente acoplado, pues se esperaría justo lo contrario. ¿Queréis que sí, mira, te puedo contar. Es una excelente pregunta. Sí. Es realmente una excelente pregunta, porque eso ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido en las simulaciones GRMHD. Las simulaciones GRMHD son simulaciones que tienen en cuenta la curvatura del espacio-tiempo en la cercanía del agujero negro. Entonces, digamos que el espacio-tiempo es muy fácil de caracterizar, pero lo más difícil es estimar cuáles son las situaciones del plasma allí. Entonces, para ver cómo puede influir en ese acoplamiento entre los iones y los electrones en las zonas de un betaplasma muy elevado, lo que hemos hecho ha sido parametrizar ese parámetro. Entonces, hemos realizado simulaciones GRMHD, 43 simulaciones GRMHD, a las que luego le hemos calculado cómo brillarían, cómo emitirían. Como no tenemos una buena respuesta a esa pregunta que tú me has dicho tan excepcional, lo que hemos hecho ha sido parametrizarla, hacer una suposición en la que hemos asumido que ese acoplamiento va a depender en función de la magnetización. Por ejemplo, es mayor en la zona del 10, donde la magnetización es muy alta, es menor en la zona del disco, donde la magnetización es menor. A partir de esas 43 simulaciones GRMHD, hemos hecho 72.000 imágenes simuladas, jugando con todos esos parámetros, viendo cuál es la magnetización del jet, por ejemplo, cuál es el nivel de acoplamiento entre iones y electrones. De todas esas 72.000 imágenes, hemos hecho algoritmos de selección, de Markov Chain Monte Carlo Simulations, entonces, y hemos visto cuáles de esas, todas esas 72 imágenes, cuáles son las que mejor se ajustan a las observaciones. Y esos son los datos que hemos presentado. Había una pregunta por aquí, ¿verdad? A ver, primero esta chica, que lleva mucho tiempo, y luego ya pasamos para allá. Gracias. Antes comentabas, Anchón, por qué había sido el agujero de M87 y no uno de nuestra galaxia, el que habíais, del que habíais extraído la imagen. Y quería saber si teníais ya localizado algún otro agujero en concreto para otra siguiente imagen. Bueno, hay 5 fuentes ya no seleccionadas para ser observadas. Son OJ287, que es un candidato de agujero negro binario. Está 1055 más 018, que es una fuente especialmente interesante porque presenta una doble estructura en polarización con una zona central más acelerada y un campo muy ordenado, y una zona externa que tiene velocidades menores y que presenta una estructura de campo magnético tangencial. Entonces, este va a ser especialmente útil para conocer cuál es lo que te he dicho antes, el acoplamiento entre lo que es el agujero negro y el chorro relativo. ¿Y cuál es la otra fuente que está? 33279, que va a ser... Y luego Centauro 6, que es el candidato obvio en el hemisferio sur. Gracias. Hola, muchas gracias. Ante todo, decir que me parece una foto maravillosa, una de las imágenes más hermosas que ha producido la ciencia en los últimos 100 años. Y nos estáis acostumbrando mal, porque entre ondas gravitacionales, ahora agujeros negros, y dentro de ese acostumbrarnos mal uno espera cada vez más avances y más. Entonces, dentro de ello, José Luis, ya has comentado un poco el tema de los jets relativistas. Entonces, quería saber si ya tenéis alguna perspectiva de hacia dónde se podría investigar o alguna primera conclusión en relación a los chorros en las galaxias activas. Nada más. Sí, como antes comentaba Anchón, tenemos el orgullo de ser los investigadores principales de 2 de las 5 propuestas de observación que fueron aceptadas para las observaciones de 2017 y 2018. Entre esas observaciones, el objetivo principal es entender mejor cómo estos objetos son capaces de producir estos jets de partículas que se extienden hasta distancias mucho mayores que la propia galaxia que los alberga. Estos son son de especial interés entenderlos porque nos hace entender mejor cómo funciona el acrecimiento, el entorno del agujero negro, cuál es el campo magnético, cuál es la curvatura del espacio-tiempo en las cercanías del agujero negro. Existen otras fuentes
particularmente interesantes, como son, por ejemplo, Centaurus-A, en el que podemos tener una resolución angular muy buena y poder llegar casi a ver la sombra del agujero negro sin llegar a verla, pero ver realmente cómo el jet se formó. En particular, también tenemos observaciones de una fuente, que es OJ287, que es una fuente muy conocida porque desde hace muchos años presenta una variabilidad con una cierta periodicidad en su emisión, que se piensa que quizás esté asociado a un sistema de agujero negro binario supermasivo. Estamos hablando de el sistema que tiene los agujeros negros básicamente de los más grandes que conocemos, y es un sistema binario. Entender mejor esos sistemas binarios, por supuesto, son también el objetivo de proyectos a más largo plazo, como LISA, que es el interferómetro en el espacio que pretende detectar las ondas gravitacionales de la colisión de agujeros negros supermasivos. Estos son otros proyectos de futuro. El Event Horizon Telescope tiene como objetivo principal estudiar la gravedad y, por supuesto, colaborar al entendimiento de cómo funciona la formación de estos jets, que además influyen mucho en la evolución de las galaxias en el tiempo. Muy bien, un par de preguntas ya y me dicen que tenemos que terminar. A ver, por allí, los micrófonos, ahí veo dos dadas. Sí, vamos a ver, soy un poco neófito en la materia, entonces es casi más una curiosidad que otra cosa, porque he visto que el agujero, sobre todo la clave, está en el plasma que lo rodea. ¿Sabéis de qué está hecho este plasma? O sea, ¿es como las estrellas de hidrógenos o hay algo más? Que imagino que sí, claro. Básicamente es un plasma ionizado, electrones, positrones, iones, esa es su composición, básicamente. Y ya más, de hecho, los modelos incluyen precisamente los modelos que se han preparado para aquí, diferentes temperaturas para los electrones, para los iones, y en función de ellos se ha obtenido diferentes resultados y se ha podido acotar un poquito, caracterizar cómo es ese plasma. Básicamente, esto es bien conocido ya en las observaciones que hacemos sin llegar al horizonte de sucesos, ya de interferometría de muy larga base, en ondas centimétricas y también en milimétricas a 7-3 milímetros, ya hemos podido caracterizar bien la física de los chorros relativistas y caracterizar de alguna manera ese plasma. Son dos preguntas o curiosidades más bien. Primera, a la vista de la ubicación de los observatorios, parece que se podría ampliar también la resolución si hubiera algún observatorio, por ejemplo, en Japón. Y me sorprende que no lo haya cuando tienen una agencia de astronomía muy potente. Y la segunda, que como no entiendo mucho de este asunto, a lo mejor es una estupidez. ¿Se puede estimar la temperatura en el interior de un agujero negro? En principio, efectivamente, en Japón hay algunas antenas de gran tamaño. Si mal no recuerdo, en Nobeyama hay una antena de 45 metros, pero esa antena justo acaba en 3 milímetros. No hay ninguna antena de gran tamaño que llegue a 1.3 milímetros, que es a la longitud de onda que hemos hecho estas observaciones. Por tanto, en principio, efectivamente sería muy bueno disponer de antenas para aumentar la línea de base, pero no están disponibles. Y la segunda pregunta era la temperatura dentro del agujero negro. Es una buena pregunta. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Yo creo que la mejor manera sería enviar a la nave de Interestelar y que luego nos lo cuente. Mi hijo tiene una teoría muy interesante y es que quieren estudiar el acoplamiento cuántico para ver si podíamos determinar qué existe dentro del agujero negro a través del acoplamiento con una partícula externa. Tiene 13 años, por cierto. Pero hasta entonces no sé si vamos a poder saberlo. Con X-rays, yeah. That would be nice, but inside is not possible. Muy bien, pues creo que tenemos que terminar, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por venir y compartir con nosotros este momento. Gracias.